Buenas compañeros, este es el video de la clase del día jueves 16 de septiembre, la cual pues por motivos de fuerza mayor tuve que suspender. Entonces pues la vamos a manejar de manera asincrónica. Cualquier duda igual me la pueden hacer llegar al Telegram o por correo o si quieren pues consulta o la próxima clase. Voy a compartir la pantalla y vamos a retomar lo último que vimos, que si pues lo recuerdan, vimos algunos ejemplos de comparadores. Hablamos de un amplificador, pues ya de uso general, como el que hemos estado estudiando en el capítulo 1, que pues si lo utilizábamos en lazo abierto, es decir, sin retroalimentar ninguna de la salida a ninguna de las entradas, pues podíamos utilizarlo como un comparador, donde en una manera muy sencilla, pues si V más era más grande que V menos, la salida se iba a saturar y vamos a tener la alimentación positiva. Y en el caso de que V menos sea más grande que V más, la señal se iba a saturar en su alimentación negativa. Entonces, el elemento de circuito, pues al final funciona como un comparador, ya que si V más es más grande que V menos, mi salida es positiva saturada, y si V menos es más grande que V más, mi salida es negativa saturada. O sea, tengo una indicación de parte del circuito de cuál es mayor o menor en la misma salida. Y pues vimos unos ejemplos de cómo se podía utilizar un comparador. Por ejemplo, pues podíamos poner un nivel de referencia que lo podíamos establecer a través de un divisor de tensión. También vimos que podíamos hacer una especie de timer, es decir, de un cronómetro, a partir de la carga de un capacitor. Y pues podíamos determinar cuál va a ser el tiempo necesario para que el capacitor supere en este ejemplo los 0 volts. Vean que como está alimentado negativo y positivo, pues él va a empezar en una carga de un valor inferior y va a llegar a un valor superior. Este sería el valor inferior y este sería el valor superior. Entonces, justo cuando cruza los 0 volts, V menos sería mayor que V más. Por lo tanto, pues aquí pondría en la salida la alimentación negativa, porque V menos sería más grande que V más. Y tendríamos una caída de potencial desde 15 hasta menos 15, lo que generaría corriente eléctrica a través del LED. En todos los instantes en los que V más sea mayor que V menos, es decir, la tensión del capacitor es negativa, pues tendríamos aquí 15 volts y vean que si tenemos aquí 15 volts y aquí 15 volts, no hay caída de potencial en todo esto, por lo tanto no hay corriente. Ese era el ejemplo. Ya pues diseñar el circuito es prácticamente elegir cuánto es R y cuánto va a ser C y cuánto es R LED en caso de que pues, nos soliciten una corriente establecida para el LED. Si no, pues simplemente una resistencia para protección, una corriente cualquiera. Lo importante del diseño era pues este R y este C, conociendo cómo funcionaba el comparador. Y donde dejamos la clase fue en este circuito, el cual es un LM339 en una manera simplificada. Vean que aquí hay ya el dibujo de fuentes de corriente. Esto podría ser una fuente monotransistor, podría ser un espejo de corriente. Es un modelo simplificado. Lo que quiero que analicemos de este 339 es que tiene la gran capacidad de ser diseñado únicamente para usarse como comparador. Entonces va a tener una cualidad muy especial que va a ser este Q6. A este transistor se le va a llamar transistor de colector abierto. Lo interesante de tener esto en la salida, vean que aquí la salida depende justo donde es el colector del emisor, por eso se llama colector abierto, porque si ven a la salida no tengo nada de mi circuito conectado, es decir, normalmente pues en los amplificadores que analizamos en el primer capítulo teníamos una salida push-pull, entonces así podíamos entregar la corriente a la carga. En este caso, la cualidad de este
colector abierto es que yo le puedo conectar en esta zona del colector cualquier circuito externo, el que sea. Y pues el amplificador como tal lo que va a hacer es comparar V-, V+, y me va a indicar si va a poner este transistor en saturación o si va a poner este transistor en corte. Si lo pusiera en saturación, vean que la salida estaría directamente conectada a tierra, lo que nos generaría una salida de 0 volts. En cambio, vean que cuando se da el otro caso, este transistor, si llega a estar en saturación, dependiendo de las entradas, y ahorita vamos a ver cuál entrada genera saturación o corte. Si este transistor llegara a estar en saturación, en corte, perdón, aquí habría pues un circuito abierto aquí. Eso querría decir que el circuito externo que nosotros conectáramos sería el final el que entregaría la corriente a la carga. En caso de que nosotros aquí tuviéramos una resistencia o tuviéramos una resistencia R, pues si lo ven, al final ya no tendríamos ese VO a tierra, sino que tenemos un abierto y la corriente fluiría en este sentido. Esa es la gran capacidad de los colector abiertos, que al final puedo conectarle un circuito externo que si lo ven puede tener una alimentación muy diferente a la alimentación que estaríamos utilizando en el comparador. Esa es una de las primeras gran cualidades. La segunda es que pues este circuito es un poco más sencillo que los que ya analizamos. Entonces al final para el fabricante es una ventaja saber que si el elemento, el amplificador operacional se quiere usar como comparador, ¿para qué fabricar pues solo amplificadores de uso general que tienen un mismo estándar cuando podemos darles un amplificador que tal vez sea más barato porque utilice diferentes componentes, más sencillos y que sirva especialmente para una aplicación? Ese es el caso del LM339 que se utiliza, es diseñado para ser comparador, y también está el LM311. Es importante, el LM311 de hecho es muy famoso, lo vamos a utilizar. Recordar siempre, si fueron hechos para comparador, el LM339 y el LM311 tienen esta cualidad de colector abierto. Entonces, ahorita vamos a analizar ejemplos utilizando el colector abierto. Por el momento, vamos a demostrar que la corriente que fluye hacia este transistor depende puramente de una relación entre las entradas. Algo que ya hemos hecho. Entonces, vamos a hacer ese análisis pues matemático para demostrar que esa salida al final depende de una relación de las entradas.